Susana Griso comenzó el que sería su gran proyecto profesional en Antena 3, donde presentó Noticias 1 junto a Matías Prats. A veces, bueno, no te diré soñado, pero sí que a veces he pensado, ¿y cómo sería ahora trabajar en informativos de nuevo, no? Y a mí me gustaría mucho presentar y editar un informativo. Y hablando del profesional con mayor reconocimiento de Antena 3. A ver si aprendemos a no jubilar a la gente, porque Tienes razón. Los grandes periodistas en Estados Unidos, los anchormen o las anchorwomen, tienen la edad de Matías Prats. Desde 2006 está al frente de Espejo Público, cargo que le ha dotado de un título, la reina de las mañanas. Es imposible apartar ese cetro. Y desde hace un par de temporadas han cambiado el contenido del programa, alejándose del corazón. Yo me siento más cómoda con lo que estoy viendo ahora, sinceramente, porque ahora hago el programa que quiero hacer y que he querido siempre hacer. En esta es en la época en la que más centrados están en la política, justo con la irrupción de Podemos. Yo siempre he defendido que la llegada de Podemos a la oposición es algo bueno, es algo positivo, porque de alguna manera les está poniendo las pilas a los partidos tradicionales, ¿no? Yo creo que ellos han acertado mucho en el diagnóstico. Tengo mis dudas sobre las recetas que ellos plantean. Ahora bien, Pablo Iglesias nunca ha visitado su programa. Si al principio querían cámaras y periodistas, ahora mi sensación es que las cámaras sí, pero los periodistas a veces sobramos, ¿no? Sobre todo cuando los periodistas somos críticos. Y a pesar de todo, Esperanza Aguirre piensa que les dan demasiada cancha. A mí esa crítica me pareció, te lo digo de verdad, absurda. Y aunque Esperanza Aguirre hable últimamente en los medios de comunicación, de alguna manera el PP también está pagando eso, ¿no? La falta de presencia, ya no te digo las pocas entrevistas que haya podido conceder Mariano Rajoy, sino también el hecho de no estar en las tertulias televisivas, ¿no? Ahí sí les han comido la merienda. Además, Susana cree que en estos años ha cambiado el concepto de periodismo. Ya no me vale la periodista neutra que cuenta las noticias en un telediario dando paso a un vídeo. Aquí hay que implicarse, claro que hay que implicarse. Es que nos hemos indignado todos. O sea, hay días que he contado durante 3 horas escándalos de corrupción en este país. Y eso es insoportable. ¿Está bien que algunas cadenas se planteen pagar a personas de actualidad informativa por contar su historia? Cuando tú pagas puedes exagerar y de alguna manera estás desvirtuando un testimonio, porque le estás diciendo a esa persona, bueno, si te pago tanto quiero que mientas, quiero que llores, quiero que exageres, quiero que acuses. Yo desconfío de una entrevista pagada. ¿Y qué hay de los famosos corruptos? Creo que una persona que ha sido condenada, por ejemplo, por corrupción, pues no debería poder cobrar por una entrevista. Porque si no, de alguna manera le estás diciendo, corrómpete, hazte famoso, ven a mi programa, cuéntalo que yo encima te voy a dar dinero. Además, María La Piedra le lanza una pregunta muy peculiar. ¿Quién crees que es más fiel a los principios periodísticos que se estudian en la universidad? ¿Ana Rosa, Mariló o tú? Y Susana Griso nos habla de Ana Allen, Jesulín de Ubrique y la guerra de los pinganillos, entre otras muchas cosas. Comienza la entrevista de Fórmula TV. Bueno, Susana, ahora ya en breves vais a cumplir 10 años en Espejo Público. ¿Te imaginaste cuando empezabas que ibas a lograr consolidarte como una reina de las mañanas? Aunque no te guste ese término. Mira, ya tiro la toalla, porque lo he dicho tantas veces y como se ha quedado ahí, es imposible apartar ese cetro. Pues no, pero es que tú sabes que en periodismo en general, ya no te digo en la televisión, donde los proyectos son bastante breves, es muy difícil hacer planes. Entonces siempre somos muy cortoplacistas, ¿no? Estás pensando en el día a día, en el minuto a minuto. Y bueno, si en ese momento me llegan a decir que hubiese estado 10 años en Espejo Público, pues sin duda no me lo hubiese creído. Por muchos motivos, porque era una apuesta arriesgada, porque hay que madrugar mucho y eso yo siempre lo he llevado francamente mal. Y porque, bueno, ya sabes que en televisión, en fin, si estás 3 meses ya es para celebrarlo, ¿no? Tú que has estado en esta franja, que llevas en esta franja mucho tiempo y que probablemente la tendrás estudiada, ¿por qué crees que el perfil más o menos de las 3 que competís, que habéis logrado consolidaros, es parecido? Ambas sois madres, ambas habéis conseguido calar en la gente por algún motivo. ¿Crees que un hombre no triunfaría en la mañana? No, que es una... para nada. Yo, la verdad es que no sé por qué no hay hombres, pero ha habido otras etapas en las que sí los ha habido, ¿no? De hecho, algunos de los pioneros, pues Jesús Hermida, por ejemplo, han sido presentadores y por tanto no sé mucho por qué ahora coincidimos 3 mujeres. Me imagino que es una señal de normalidad absoluta, ¿no? Y hay gente que me dice, hombre,
las mujeres sois muy versátiles, no os cuesta pasar de un tema a otro, pues los hombres también, a mí me parece sumamente absurdo, ¿no? Empezaste con un perfil en Espejo Público que mezclaba un poco el lado informativo y corazón, rompiendo un poco con lo que habías hecho en informativos, y ahora vuelves un poco a esa etapa de informativos, de sucesos. ¿Echas de menos tratar más el corazón? No, nosotros nunca hemos abordado demasiado la información de corazón, la información social, pero es un programa en el que cabe todo, como en un periódico hay páginas para todas las secciones, ¿no? Y por tanto no nos cerramos a nada. Todo lo que es noticia pasa por Espejo Público. Somos, en ese sentido, un espejo fiel de la realidad, ¿no? El programa va evolucionando también un poco en función de cuáles son las demandas de la sociedad y ahí nosotros somos muy fieles a nuestros telespectadores. Ahora precisamente hay mucha demanda de información política, por tanto yo creo que esta es la temporada más política de todas las que hemos tenido hasta ahora. Posiblemente el 85% del programa es política. Dejaría al margen un 15% que sería, bueno, pues alguna noticia social. Y te diría que hay asuntos que están a caballo, porque son personajes del colorín que se ven afectados por escándalos de corrupción, fraude fiscal, etcétera, etcétera. No hace falta que dé nombres porque todos los tenemos en la cabeza, ¿no? Y por tanto, la actualidad ahora manda desde el punto de vista político. Hablando de corrupción y de personajes conocidos como puede ser Isabel Pantoja, tú que has estado, que has vivido todo este proceso, ¿te llegaste a imaginar alguna vez que acabarías dando la noticia de que entraba en la cárcel? No, pero hay tantas noticias que yo pensaba que jamás iba a dar y he acabado dando. ¿La abdicación del rey, por ejemplo? La abdicación del rey, la abdicación del Papa. Yo recuerdo en su momento cuando me dijeron que Benedicto XVI abdicaba y pensé, me están tomando el pelo, no puede ser. Pero fíjate que es que he contado en estos últimos años 2 abdicaciones, ¿no? La real y la del Papa. ¿Quién iba a decir a mí que íbamos a tener 2 papas y 2 reyes, ¿no? Me imagino que, bueno, en fin, para desesperación de los republicanos ateos, ¿no? Hay tantas noticias que yo jamás pensé que iba a dar. Sí que con los años tengo la sensación de que nada es imposible, ¿no? Y que los parámetros, los marcos mentales que nosotros hemos conocido están cambiando y están además evolucionando a una velocidad vertiginosa y por tanto posiblemente este país dentro de un año será muy distinto de lo que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Y hay que estar preparados para ello. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, llegase Podemos al poder? ¿Crees que cambiaría el concepto de todo, de televisión que tenemos, de la información que estamos dando? Pues, hombre, sin duda, con un cambio de gobierno habría muchos cambios de parámetros también en todos los ámbitos, ¿no? Yo siempre he defendido que la llegada de Podemos a la oposición es algo bueno, es algo positivo, porque de alguna manera les está poniendo las pilas a los partidos tradicionales, ¿no? Sobre todo al bipartidismo, ¿no? Al Partido Popular y al Partido Socialista, ¿no? Esa ansia de renovación de las instituciones, esa transición que desde mi punto de vista ha quedado inconclusa, ¿no? Y que tenemos que terminar, esa rabia, esa crispación ante la corrupción, las desigualdades, la ha sabido recoger muy bien Podemos, ¿no? Se han convertido en portavoces de un estado de ánimo generalizado, ¿no? Habrá gente que vote a Podemos, habrá gente que votará a otros partidos que crean que reflejan ese estado de ánimo, pero lo que es evidente es que algo tiene que cambiar, ¿no? Y bueno, pues tienen que tomar mucha nota los partidos tradicionales de esa necesidad, de esa ansia de cambio. Y hablando de Podemos, ¿tú crees que estando un partido que sabe reflejar lo que la gente quiere o que han sabido hacer muy bien televisión? Porque también han elegido muy bien los programas, dónde van, en qué momento. Hombre, ellos son profesores de ciencias políticas, es un grupo prácticamente de amigos que se forman en los despachos de Somosaguas. Por lo tanto, si algo saben hacer es leer el estado de opinión de una sociedad que estaba muy crispada, muy enfadada por muchos motivos anteriormente descritos. Y a partir de ahí ellos se lo han aplicado, se han convertido en portavoces de ese malestar. Otra cosa es que ellos tengan las recetas para salir de esa situación. Yo creo que ellos han acertado mucho en el diagnóstico. Tengo mis dudas sobre las recetas que ellos plantean y de hecho, bueno, hemos visto una evolución, un viaje al centro, un cambio de programa evidente, el reconocimiento por parte de Pablo Iglesias de que no tenían programa. Veremos a qué conduce eso, ¿no? En cuanto a la televisión, yo pienso que se ha magnificado el fenómeno televisivo. Ellos encontraron un hueco en determinadas tertulias televisivas porque, bueno, pues sabían reflejar ese malestar
estaban muy atentos a ese estado de opinión y posiblemente hubo contertulios tradicionales que no supieron ser portavoces de lo que ya existía en la calle, ¿no? A partir de ahí, pienso que de entrada les han venido muy bien las televisiones, y si al principio querían cámaras y periodistas, ahora mi sensación es que las cámaras sí, pero los periodistas a veces sobramos, ¿no? Sobre todo cuando los periodistas somos críticos, cuando, bueno, pues dentro del juego legítimo de la política, pues ponemos en evidencia algunas contradicciones de su programa o de sus ideales, ¿no? ¿A ti te fastidia que Pablo Iglesias aún no haya venido a Espejo Público? Hombre, es que sinceramente no lo entiendo, porque se le ha invitado en multitud de ocasiones. Yo pienso que es el único líder político que no ha pasado por Espejo Público, ¿no? No tiro la toalla, confío en que antes de las, no sé si autonómicas, municipales o generales, venga a Espejo Público, ¿no? ¿Tú crees que hay algún motivo? Hay gente que dice que justo después de la entrevista con Ana Pastor hubo un cambio también en su forma de ir a la televisión, empezó a ir menos... Un cambio de estrategia evidente y reconocido por ellos, porque el propio Juan Carlos Monedero dijo que ellos sí que se habían expuesto mucho, tal vez se habían sobreexpuesto en un momento en el que les convenía, y a partir de ahí hubo un repliegue, un cambio de estrategia, una elaboración de un programa, y ahora dosifican mucho sus apariciones públicas. Hay políticos de los que se habla de sus parejas, no se habla tanto de Pablo Iglesias y Tania como pareja, a veces se les llega, es un tema que no se llega a tratar. ¿Tú crees que con los políticos mejor dejar esa vida rosa a un lado, o debería de ser justo, igual que con algunos se ha hablado de sus parejas, también deberíamos hablar de...? Yo pienso que a todas las mujeres, y en este caso más que a los hombres, las parejas siempre se nos echan en cara, ¿no? Y bueno, pues no solo a Tania Sánchez, hay muchísimos ejemplos, ¿no?, al respecto. La propia Carme Chacón, ¿no? Me acuerdo mucho, se hablaba de que su marido había sido, bueno, pues uno de los asesores áulicos en su momento de Rodríguez Zapatero, ¿no? Pienso que esto va más, digamos, en la mujer que se dedica a la política, es un peaje que tenemos que pagar las mujeres más que los hombres, ¿no? Pero siempre hay cierto morbillo, y en este caso es indudable que lo hay después de los problemas que ha tenido Tania Sánchez en Izquierda Unida y, bueno, pues los constantes rumores de si se integraba o no en Podemos, ¿no? Y ya para ir zanjando ese tema de Podemos, cuando a ti te dice Esperanza Aguirre, oye, que en A3 Media es que estáis dando muchísima popularidad a Podemos, estáis tratando el caso de Grecia y Syriza, les estáis opando casi, ¿qué se te pasa por la cabeza en ese momento? Bueno, a mí esa crítica me pareció, te lo digo de verdad, absurda, porque es que venía de un programa, nosotros... Era el día siguiente de las elecciones griegas, habíamos previsto dedicar la primera media hora del programa a las elecciones griegas, porque todos sabíamos que se iban a hacer muchas lecturas en clave nacional y que además, bueno, estaba Grecia al borde del rescate y eso iba a tener repercusión en las economías de toda la zona euro. Entonces, a partir de ahí planteamos la primera parte de la entrevista basada en Grecia, teníamos a personas que habían votado a Syriza, teníamos a contertulios que decían que Syriza se iba a enfrentar a la realidad y que eso le iba a generar un problema con sus propios votantes. Teníamos a una periodista griega y después de esa media hora íbamos a abordar lo que había sido el Congreso del Partido Popular ya con Esperanza Aguirre. Yo creo que a Esperanza Aguirre lo que de verdad le molestó es entrar en el programa media hora más tarde, porque se le avisó esa misma mañana y ella, pues, bueno, ya sabes que Esperanza es mucha esperanza y querría haber empezado a las 9 de la mañana. Pero la crítica a mí me pareció absolutamente injustificada. Estuvo sentada aquí Esperanza en esta sala. Estuvo media hora esperando y con ganas de entrar y decir la suya, ¿no? ¿Tú ya tenías miedo de cuando va a entrar oyendo a ver cómo estaba aquí Esperanza? Es que la conozco, ¿sabes qué pasa? Que a Esperanza Aguirre la he tenido que entrevistar en muchas ocasiones y oye, y nos las hemos tenido, ¿no? Y lo bueno de Esperanza es que es verdad, es muy franca y te suelta lo que piensa solo verte, ¿no? Pero yo ya era consciente cuando estábamos haciendo esa primera parte dedicada a Grecia que debía estar aquí echando sapos y culebras porque la teníamos esperando durante media hora, ¿no? Ya te digo que esa misma mañana se le avisó y se le dijo, vas a entrar un poco más tarde porque habíamos previsto un bloque, teníamos gente en Grecia, habíamos hecho reportajes durante toda la semana anterior y yo ya tasando un poco los tiempos, tú sabes que esto a veces hasta la propia mañana no lo sabes, ya me di cuenta que se iba a retrasar un poco su entrada en plató y efectivamente lo primero que dijo es, esto habéis hecho publicidad de Syriza, ¿no? Que, en fin, es una crítica que a mí me pareció, insisto, injustificada, y alguien que haya visto Espejo Público
durante los últimos meses, habrá visto que hemos hablado de Syriza, pero hemos intentado comprender por qué los griegos han votado a Syriza y han votado masivamente a Syriza, y también hemos puesto, yo pienso, de relieve las contradicciones de este partido político y los problemas que les iba a suponer no traicionar a su electorado en un momento en el que están a punto de perder un tercer rescate, ¿no? De pedir un tercer rescate. A Esperanza últimamente la está jugando un poco el no esperar, porque también con Jordi dijo, ya he cumplido mi hora, sí, me voy. Lo de los tiempos ya vi que lo llevaba mal, sí. ¿Le has visto en la entrevista de Ana Rosa? ¿Crees que igual ahora está cambiando su estrategia? No lo he visto, la verdad es que no he tenido oportunidad de verla. Tú sabes que es difícil vernos con el retrovisor puesto, porque a esas horas estamos todas. Eso te iba a preguntar. Tú, a la hora de hacer tu programa, cuando llegas por la tarde, sueles decir, voy a verme lo que ha hecho la competencia, y dices no. No lo hago nunca, no. Lo que sí hago es, antes de abordar una entrevista con algún político, suelo ver las últimas 3 entrevistas que ha hecho en radio, en televisión, eso sí que lo hago. Pero lo de ver lo que hacen los demás y tal, ni en el directo ni después. Yo me he visto también tus últimas 3 entrevistas o más y has hablado mucho. Buen trabajo. Buen trabajo. Eso hay que hacerlo siempre. Y hablas del papel de la mujer en televisión en alguna de las entrevistas. ¿Cómo crees que ahora mismo está el papel de la mujer en televisión? ¿Crees que ha evolucionado? A mí, mira, siempre que yo tengo que responder a preguntas sobre el papel de la mujer en televisión o de los medios en general, soy consciente de que mis respuestas son muy frustrantes, porque seguramente alguien querría que yo subrayase la singularidad en femenino, ¿no? de lo que representa trabajar siendo mujer en televisión. Y yo no le doy mayor importancia. Yo me siento periodista antes que mujer. Y por tanto, mi única queja, y te va a parecer muy trivial y muy absurda, es tener que pasar por peluquería y maquillaje más rato que los hombres, porque pienso, esto me resta mi tiempo, ¿no? Lo he conseguido reducir a la mínima expresión, que es casi un cuarto de hora. Te puedo asegurar que tengo compañeros masculinos, no voy a dar nombres, de algún colaborador, que casi tarda lo mismo. Pero a partir de ahí yo abordo todos los temas y procuro hacerlo además desde una cierta distancia crítica, con la mentalidad de periodista. Me da igual que sea hombre o mujer, ¿no? En mi programa la directora es mujer, tiene 2 subdirectores que son hombres, el realizador es hombre, la productora es mujer, la presentadora es mujer, pero luego la mayoría de mis colaboradores son masculinos. Es decir, tenemos un equipo en ese sentido muy, muy equilibrado, ¿no? La jefa de informativos de Antena 3 es mujer, pero no le doy mayor importancia. Yo pienso que en televisión tal vez las mujeres somos una avanzadilla de lo que irá pasando en la sociedad, ¿no? Estamos ya, pues conquistando sin muchas bajas todos los terrenos. Últimamente tú estás sintiendo que estás dando más de ti, a veces igual al principio tenías el perfil informativo, pero igual que estás diciendo voy a compartir más con el público mis sentimientos, mis emociones. ¿Te gusta hacer eso más o te gusta mantener una ligera distancia? Es que en un programa de 3 horas y media mantener distancia es muy complicado, porque al final habrá gente que me verá más a mí que a su mujer o a su marido, no sé cómo describírtelo. Es decir, es que estás muy expuesta y te mojas, porque yo creo que la situación de este país, y vuelvo a la corrupción, vuelvo al paro, vuelvo a la desigualdad, nos ha obligado a los periodistas a mojarnos. O sea, ya no me vale la periodista neutra que cuenta las noticias en un telediario dando paso a un vídeo. Aquí hay que implicarse, claro que hay que implicarse. Es que nos hemos indignado todos. Y nos seguimos indignando y tenemos muchos elementos para indignarnos. Y hoy días, y este país además, a ver si aprendemos a no jubilar a la gente, porque oye, tienes razón. Los grandes periodistas en Estados Unidos, los anchormen o las anchorwomen, tienen la edad de Matías Prats. El problema es que aquí no sé por qué hemos querido apostar. Y además es mucho más jovial que alguno de nosotros, que yo trabajo con él y vamos. Que he contado durante 3 horas escándalos de corrupción en este país, y eso es insoportable. Y por no hablar, de los desahucios, de las desigualdades, de las injusticias, de las tarjetas black, de las preferentes. Es decir, evidentemente nosotros ahí somos reflejos de lo que la gente siente viendo el programa en casa, ¿no? Y eso muchas veces nos obliga, pero yo creo que es positivo a perder esa neutralidad y a dar un paso adelante, ¿no? Y a denunciar muchas de las cosas que tenemos que contar. No ser solo meros narradores de lo que está pasando. Te voy a enseñar una pregunta hablando de estos valores periodísticos, aunque es de un perfil completamente distinto, pero muy distinto. Mariela Piedra. Hola Susana, ¿quién crees que es más fiel a los principios periodísticos que se estudian en la universidad? ¿Ana Rosa, Mariló o tú? Besitos. Esa es la pregunta que nos lanzó María. Dijimos, piensa una pregunta.
Piensa una pregunta y ella la primera que soltó. Se las trae, ¿eh? Mira, yo pienso que hay que ser fiel, honesto con uno mismo. Yo no sé, los principios de la facultad, ahí cada uno lo suyo, ¿no? Yo pienso que la honestidad la llevas, se aprendía de casa y hay que sentirte, bueno, pues muy cómodo. Tienes que sentirte muy cómodo en tu propio traje y ya te digo, mantener ese espíritu crítico, que es bueno, que eso sí que te lo enseñan en periodismo, pero sobre todo abordar los asuntos desde una cierta independencia, manteniendo esa equidistancia y sin prejuicios. ¿Sabes lo difícil que es eso? Yo me encuentro muchos periodistas en esta profesión que muchas veces, y no estoy hablando de derechas ni de izquierdas, ahí situaría todos los sectores, ¿no? La cantidad de prejuicios que hay a la hora, la cantidad de reservas que hay a la hora de abordar determinadas noticias o determinados personajes, ¿no? Eso pienso que los periodistas no tenemos que hacerlo. Ahora que ha habido mucha gente sentada, como Mariñas, Maciel, ¿echas de menos esa etapa, esa tertulia, o te sientes cómoda con lo que estás viviendo ahora? Yo me siento más cómoda con lo que estoy viviendo ahora, sinceramente, porque ahora hago el programa que quiero hacer y que he querido siempre hacer. Es un programa muy fiel a nuestro ADN, es un programa puramente informativo, de actualidad. No reniego de nada, siempre, y lo digo además sin ningún tipo de tapujo, he agradecido tener esos colaboradores, me lo he pasado muy bien con ellos, me he reído mucho, incluso cuando los programas son tan sumamente intensos como el mío, un momentito de, pues eso, de sofá, de risas, es algo que se agradece, pero yo tengo ese ADN, lo tiene mi equipo. Soy muy cafetera, me duermo escuchando las noticias, me levanto con las noticias y hago el programa que quiero hacer y en el que yo me siento más identificada y más cómoda, ¿no? Hay presentadores que dicen, yo me vería presentando de todo. Tú, que te alejas un poco de ese lado del corazón, te verías presentando un corazón como Ana Igartiburu o quizás algo más como un Sálvame. A mí, en los programas que me has citado ahora mismo, me parecen que tienen unos presentadores maravillosos y te lo digo de verdad. Me parecen que son, y lo he dicho muchas veces, Jorge Javier es un gran profesional. Vamos, me gustaría ver a muchos haciendo un programa como Sálvame, que es un programa muy complicado de presentar. Pero oye, zapatero a tus zapatos y cada uno pues tiene que hacer lo que hace bien y a mí siempre me ha gustado la información pura y dura. En otros momentos me han hecho propuestas para hacer otro tipo de programas más de entretenimiento y donde me he sentido más cómoda es en este formato que hago ahora, presentando las noticias, ¿no? Oye, no me cierro, quiero decir que el día de mañana a lo mejor hay un formato más de entretenimiento, más de entrevistas y tal, que me apetece hacer y por qué no, daría el salto, ¿no? Antes os preguntaba siempre a qué políticos os gustaría entrevistar, pero ahora en realidad la pregunta es ¿a qué colaborador te gustaría tener en tu programa ahora que tienen tanta importancia los colaboradores políticos? ¿A quién querría fichar? ¿A quién querría fichar Susana Griso? Pues fíjate, me gustaría descubrir nuevas caras, porque tengo la sensación de que al final con tertulios nos renovamos poco, ¿no? Tenemos una serie de colaboradores que además muchas veces pues, salen en varios programas a la vez, en distintas cadenas, y seguro que hay mucho talento joven por descubrir, joven y no tan joven, ¿no? Susana, no se nos mojará, nos dice un nombre. No, porque, hombre, si te lo digo y luego no lo cierran, ¿para qué me sirve? Me lo va a fichar la competencia, hay que vigilar. Tú sabes que el espionaje industrial está al orden del día. ¿Alguna vez has llegado a plantearte que pudiese haber alguien de espionaje dentro de tu propio equipo? Son dudas que... Sí, pero eso nos lo planteamos todos. Ay, sí, te diré que sí. Sí, porque hay muchas veces que te sorprenden cosas que dices, pero si esta era la exclusiva que iba a llevar yo y me la han reventado 5 minutos antes, ¿no? Pero bueno, espionaje, al final yo pienso que los hay entre todos los compañeros periodistas, dentro incluso de la propia cadena, porque todas las redacciones, bueno, pues quieras o no, compartimos muchas cosas, compartimos ordenadores, escaletas, somos amigos, nos llamamos, nos contamos, y entonces, bueno, no sé si es tanto espionaje como decir, oye, Menganito está trabajando en esto, pues igual me interesa a mí también, ¿no? Y Susana, hay mucha gente que ahora es de la opinión que A3 Media, en general, la Sexta y Antena 3 está cogiendo la labor que antes tenía que tener la televisión pública. ¿Eres de las que piensas que estáis haciendo eso? Yo pienso que A3 Media ahora es el grupo más potente con diferencia en cuanto a información, ¿no? Y ahí están los datos, cuando pasan cosas la gente nos escoge, ¿no?
¿Que esto tendría que hacerlo la pública? Bueno, la pública tiene otra función. Es difícil también, pienso yo, para una televisión pública que tiene que mantener sus cuotas y que tiene el escrutinio del Parlamento, destapar temas, resultar tan incómoda como podemos nosotros a veces resultar, ¿no? Yo pienso que eso es más propio de una cadena privada. Hay gente que dice que será muy difícil que la pública recupere la audiencia, que incluso tenga que llegar a venderse. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Hombre, no me gustaría que Televisión Española tuviera que venderse, sinceramente. Yo pienso que las televisiones públicas son un reflejo del país y ojalá aquí tuviéramos una especie de BBC que mantuviera la independencia, que fueran pasando los presidentes del gobierno, distintos ejecutivos, y los profesionales se mantuvieran, ¿no? Yo pienso que esa es la aspiración, ¿no? Lo triste es que de repente haya un cambio de gobierno y cambien todos los presentadores. Y quien dice presentadores, jefes de área, jefes de informativos, eso es a lo que yo pienso que todavía tenemos que llegar, ¿no? Nos queda todavía mucho camino por recorrer. Susana, recientemente tenéis en Espejo Público a Sonia Monroy hablando de la que lió en los Oscar y diciendo que incluso Anna Allen le había copiado todo esto. Tú que has tratado en este tipo de temas de investigación tal... Bueno, no sé si llamarlo esto precisamente un tema de... No Sonia Monroy, pero sí lo de Anna Allen. ¿Qué piensas de todo esto? Porque hay algunos actores que nos dicen se le ha ido la pinza en un momento determinado, otros igual ahora nos da la sorpresa y es toda una trama que ha preparado para demostrar cómo puede manipular. Así como en el caso del pequeño Nicolás, en este programa estamos aportando muchísimos datos y muchísimas primicias. En el caso de Anna Allen, debo reconocer, lo digo porque se la ha comparado con Nicolás y se ha dicho incluso que es la pequeña Nicolasa, no lo sé, no la conozco personalmente como para saber qué ha ocurrido ahí, ¿no? También te digo que hoy en día, de la misma manera que las redes sociales te pueden aupar muy rápido y te puedes hacer famoso en cuestión de minutos, también son grandes delatoras, ¿no? Y por tanto hay que vigilar mucho porque es muy fácil pillar a un mentiroso, a un impostor. Así como con el pequeño Nicolás os adentrasteis, ¿por qué nos estáis adentrando tanto en el caso de Anna Allen? Bueno, lo abordamos en su momento, pero yo pienso que tampoco tiene más recorrido, ¿no? Porque al final es una persona que ha simulado ser, pero no se le acusa ni de usurpación de funciones, ni de estafa, ni hay ningún delito que yo sepa, no hay ninguna querella presentada contra Anna Allen, ¿no? El caso del pequeño Nicolás es un reflejo también de ese país que yo denuncio, ¿no? Que una persona tan joven, sin estudios, que ni siquiera, en fin, ha quedado claro o acreditado su procedencia política, de repente, bueno, pues entre según qué despacho, se haga pasar por espía, diga que trabaja en nombre del gobierno, ¿no? Vaya con protección policial, eso no es una anécdota, eso es algo muy preocupante. ¿Tú le crees, Susana? No todo es mentira, hay mucha mentira, pero no todo es mentira. Y hablando del pequeño Nicolás, ¿qué te parece que ahora quiera o se hable de que puede formar su propio partido político y que si no lo que quiere es al menos que Pablo Iglesias no se haga con el poder? No hemos aprendido de Ruiz Mateos, no hemos aprendido de Jesús Gil. ¿Cuántos ejemplos más necesitamos? Y volviendo al tema, a la etapa informativa tuya, ¿te gustaría en algún momento volver a los informativos? No lo descarto. De hecho, es algo con lo que a veces, bueno, no te diré soñado, pero sí que a veces he pensado, ¿y cómo sería ahora trabajar en informativos de nuevo, no? Y a mí me gustaría mucho presentar y editar un informativo. La etapa con Matías Prats la recuerdo con mucho cariño y he tenido oportunidad además de, bueno, pues hacer algún programa especial últimamente con él, como fue la proclamación de Felipe VI, y estuvo francamente bien, nos divertimos muchísimo y recordamos que esa química seguía ahí, ¿no? Pasados 10 años desde la boda real, que nos tocó también retransmitir conjuntamente, ¿no? No lo sé, no lo descarto, como tampoco descarto algún día volver a la radio, pero tú sabes que en esta profesión es muy difícil hacer planes, y te lo decía cuando empezamos la entrevista, y yo ¿qué sabía que iba a estar 10 años en Espejo Público. No te puedo decir qué pasará el día de mañana, ¿no? Cuando os vieron a Matías Prats y a ti en Espejo Público había gente que decía, oye, pues igual deberían de acabar presentándolo juntos. No lo sé, yo estaré encantada, no sé. Ahí estoy yo abierta a todas las opciones. De hecho, me gustaría hacer programas especiales con él en la medida de lo posible, como hicimos ahora con la proclamación, porque yo pienso que ahí él aporta
la experiencia, la solvencia de tantos años de profesión. Piensa que es el único periodista, yo creo que el único televisivo, por lo menos, que ha proclamado a dos reyes. Es que Matías hizo la retransmisión de la proclamación de don Juan Carlos y le ha tocado ahora la de Felipe VI. En fin, eso no se puede desperdiciar. Y este país, además, a ver si aprendemos a no jubilar a la gente, porque oye, tienes razón. Los grandes periodistas en Estados Unidos, los anchormen o las anchorwomen, tienen la edad de Matías Prats. El problema es que aquí no sé por qué hemos querido apostar mucho. Además es mucho más jovial que alguno de nosotros, que yo trabajo con él y vamos. ¿Tú crees que es lo que falla? Porque, por ejemplo, el Espejo Público, los programas matinales se ve que suben en estos momentos en los que está un poco convulsa la situación. Pero, sin embargo, luego haces un especial de las elecciones y a la gente no le atrae. ¿Qué crees que es lo que falla? ¿Un especial de las elecciones? Cuando se hace algunas especiales de las elecciones, que dices, ¿por qué de pronto ves que suben, que tienen grandes dígitos de audiencia por las mañanas cuando se acercan las elecciones y sin embargo haces un especial por la noche de las elecciones y igual no te llega a los 2 dígitos a veces? Hablaremos ya en las próximas elecciones. Yo pienso que hay muchísimo interés ahora mismo. No sé si fue en la etapa de Roberto Leal o en la de Lara Álvarez, que te hicieron una broma con Jesulín de Urique. Siempre es alguien que habéis tratado muy bien en vuestro programa, sí. Con Lara, ¿no? Siempre es alguien que habéis tratado muy bien en vuestro programa y que igual habéis sacado otro lado que no se veía de él. ¿Crees que durante todo este tiempo ha vivido bajo la presión mediática de lo que contaba Belén Esteban, que aunque hemos tenido una primera etapa de Jesulín que todo el mundo le quería, le tenía cariño, ha habido unos años en la sombra queriendo alejarse de los medios por esto? ¿Tú que le conoces más? Bueno, posiblemente él ha sufrido mucho porque tenía una ex pareja que estaba muy, muy expuesta y él pues no lo estaba, ¿no? Y entonces pesaba la verdad de ella por encima de la de él, ¿no? Bueno, él durante una época se quiso proteger a su familia. Esa etapa la da por superada. Ahora está, digamos que disfrutando más de la vida y de la familia y por tanto, cuando le llegó la oportunidad de actuar en la peli de Torrente y tal, tuvimos, bueno, pues ocasión de entrevistarle y el tiempo al final también coloca a todo el mundo en su sitio, ¿no? Coloca a todo el mundo en su sitio ahora la situación esta de princesa bruja del pueblo que está viviendo con eso, Susana. No lo sé porque te digo la verdad que no he seguido nada este programa, pero porque no he tenido oportunidad, vamos, que no tengo ni idea. Pero ¿a ti te gustaría entrevistarla? ¿Crees que es una mujer que ha dado tantas entrevistas en todos los programas? Yo creo que aún no ha tenido ninguna con Susana Griso. No, pero es que si me preguntas por Belén Esteban, yo no coincido. Mentira, yo coincidí con Belén Esteban estando ella en el programa de Ana Rosa por la tarde, y entonces sí que nos maquillábamos juntas en esa época, sí que coincidíamos. Yo en esa época además hacía los boletines dentro del programa de Ana Rosa. Dios mío, que Susana y Belén se maquillaban juntas. Sí, no, hombre, claro, estoy hablando hace, ¿qué? 12 años, 13 años, así, casi eran mis inicios en Antena 3, ¿no? Y luego ya ella se fue a otra cadena y no hemos coincidido, no, tampoco ha surgido la oportunidad ni tendría sentido porque estamos en cadenas distintas. ¿A qué político te gustaría entrevistar? Ahora sí que te lo pregunto, hablando de Belén Esteban y política, un poco mezclando los dos, ¿no? Hombre, ahora Rajoy le he entrevistado muchas veces siendo líder de la oposición, pero como presidente no he tenido la oportunidad, ¿no? Y me gustaría entrevistar a Rajoy. Mira, son los dos, Rajoy y Pablo Iglesias, los dos que se me han resistido. ¿Tú eres crítica con que Rajoy haya hecho entrevistas con los periodistas o declaraciones a través de un plasma? Yo lo que soy crítica es que haya concedido tan pocas entrevistas. Pienso que un presidente del gobierno debería haber concedido muchas más entrevistas. Es verdad que él se escuda en que los primeros 2 años, bueno, pues se juntaron muchas malas noticias y entre la crisis y los escándalos de corrupción tipo Bárcenas, imagino que no tenía muchas ganas de aparecer en los medios, ¿no? Pero de alguna manera el PP también está pagando eso, ¿no? La falta de presencia, ya no te digo las pocas entrevistas que haya podido conceder Mariano Rajoy, sino también el hecho de no estar en las tertulias televisivas, ¿no? Ahí se les han comido la merienda y entonces han reaccionado ahora, cuando estamos ya a meses de las elecciones, y entonces ahora sí que Rajoy ha pedido a todos los ministros que aparezcan, que se prodiguen, que cuente la buena nueva, la recuperación económica, pero claro, esas cosas hay que cuidarlas durante toda la legislatura, ¿no? Y Antena 3, por ejemplo, nunca ha querido entrar a pagar a determinados personajes. Es el caso de Teresa Romero o el pequeño Lecales, y por eso decís, a veces no viene. Pero ¿tú crees que a esta gente de la que se le habla tanto
Al final no es un poco justo que ya que se ha hecho un programa hablando de ellos, sería justo también que se les pagase por una entrevista. Sí, no te lo negaré. Es decir, ellos hacen sus cálculos y dicen, si yo aporto tal audiencia, pues yo quiero también, de alguna manera, participar, ¿no?, de ese rendimiento, y por tanto quiero que se me pague un determinado caché, ¿no? En el caso de Teresa Romero, ella es libre de ir a todos los programas que quiera cobrando, pero sí que yo lo que le pedí, y ahí cumplió, es que después de habernos tenido a todos con el corazón en un puño y haber dedicado durante tantos días a hablar de su caso, haber criticado además abiertamente la falta de sensibilidad del consejero de Sanidad madrileño, pues yo creo que la mínima deferencia con todos los medios era dar una rueda de prensa conjunta, ¿no? A partir de ahí, que concede las entrevistas con cheque, sin cheque, que le dé la gana, ¿no? Faltaría más. ¿Crees que con ese sentido perdéis, en el sentido de decir, nosotros no vamos a pagar? Yo pienso que cuando desde un programa periodístico se paga a alguien, no te estoy hablando de personas de entretenimiento, lo quiero dejar muy circunscrito a lo que es el periodismo. Cuando tú pagas puedes exigir, y de alguna manera estás desvirtuando un testimonio, porque le estás diciendo a esa persona, bueno, si te pago tanto, quiero que mientas, quiero que llores, quiero que exageres, quiero que acuses. Yo desconfío de una entrevista pagada, por principio, porque creo que no es una entrevista inofensiva. Pero lo que no quiero es tampoco dar lecciones de ética a nadie, de verdad que no es mi pretensión. Y entiendo lo que tú me estabas diciendo, ¿eh? O sea, es gente que dice, oye, sí, pequeño Nicolás, si yo aporto tanto a este programa, pues quiero cobrar, pues bueno, pues oye, pues en fin, si es que ha cobrado, es decir, bueno, pues me parece que forma parte del juego televisivo, ¿no? Si hay un programa que está dispuesto a pagarte, una productora que está dispuesta a pagarte, y tú consideras que vas a aportar tal porcentaje de audiencia, pues en fin, no seré yo quien lo critique, allá cada uno con lo suyo, ¿no? Bastante tengo con lo mío. Y hace un tiempo, hace casi un año, hablábamos de la guerra de pinganillos, pero ya se está perdiendo un poco esa guerra de pinganillos, ya no está viendo tanto, porque al menos últimamente ya no ha salido tanto a la luz. Es que son cosas que se magnifican, y se magnifican muchas veces desde las redes sociales y desde los medios digitales, y bueno, vosotros, ¿no? Os sumáis a ella. Nosotras. No, que decir que no existe tal guerra, de verdad. Por lo menos yo no la he vivido así, pero sí que he visto que muchas veces mis comentarios han tenido muchísima repercusión, ¿no? Bueno, pues al final somos programas de actualidad, prácticamente la misma franja informativa, que estamos abordando los mismos asuntos y, por tanto, entrevistando a los mismos personajes, ¿no? Que en un momento dado pues haya cierto problema en el directo, cierta rivalidad, es lógico. Esto pasa en las mejores familias. Bueno, nuestros usuarios estarán sorprendidos porque hemos cambiado de escenario rápidamente. Esto hay que decir que es la redacción de Espejo Público. Susana, muchos dirán, ella llegará ahí al programa pues por nada más empezar, pero en realidad cuéntanos cómo es tu realidad del día a día. Pues llego a esta redacción, que estamos en ese momento, siempre está Alfonso se sienta ahí, y es el primero siempre en llegar, y bueno, pues realización, producción, edición, y algunos compañeros guionistas, la directora, que también viene muy pronto, y nos reunimos a eso de las 6 de la mañana. Ellos ya llevan un rato, cuando yo llego a las 6, ellos llevan ya un buen rato repasando temas y tal, y a partir de ahí elaboramos la escaleta del programa. Muchos temas ya se han cerrado el día anterior, otros que son más de actualidad, pues esa misma mañana. Intentamos ya a última hora también, bueno, pues contactar a determinados entrevistados y tal. No te pienses que es fácil, despertamos a mucha gente a lo largo de la mañana, pues siempre estás diciendo, bueno, las 7 puedo ya llamar a Menganito, y dices, bueno, no sé si es muy pronto. Y bueno, pues ahora están reunidos para preparar el programa del día siguiente. O sea que en esta reunión de escaleta se cierran ya los asuntos que luego se irán trabajando durante la tarde y al día siguiente. Arriba está la de informativos, casi. Estás muy cerca, a 2 plantas y un cambio de registro completamente distinto. Tú tuviste en tu programa, hablando de cambio de registro, aunque es entretenimiento, a Cristina Pedroche, ahora va a ir a Pekín Express. Tú que la has tenido enfrente y has visto la crítica que ella ha hecho, sobre todas las críticas que ha recibido de gordita, de tal, ¿qué te parece? Impresentable, absolutamente impresentable. Y ella estaba muy bien, porque además Cristina es una persona
muy deportista. Yo no sabía hasta qué punto ella, bueno, pues corría triatlones, se estaba preparando siempre para determinadas pruebas deportivas y es una persona muy en forma, que cuida mucho su alimentación, su nutrición, su ejercicio y por tanto me parece que es que nadie le puede dar lecciones de nada. En ese sentido es una persona que se siente muy cómoda en su propio cuerpo, que para mí yo creo que está fantástica y que encima, oye, es la tiranía esta de las mujeres delgadas, deberíamos haberla ya superado, ¿no? ¿Tú lo has sufrido en tus carnes? Es que yo siempre he sido muy delgada, y, por tanto, y soy asquerosamente delgada, soy de esas que siempre come lo que le da la gana y que, bueno, pues he tenido la suerte de que no engordo. Cuanto más trabajo, más tensión tengo, pues al revés. Muchas veces a mí la crítica que se me hace es la contraria, ¿no? Hay mucha gente que se te ve un poco cansada, que significa que he perdido peso y entonces, bueno, como me obligo a comer más y vamos, los compañeros te darían fe de que por las mañanas me tomo mis 4 pulguitas, mi bol con cereales, durante todas las pausas publicitarias estoy comiendo chocolate, bueno, frutos secos, siempre lo más calórico que encuentro, mis barritas, o sea, es como si me fuese casi a correr, ¿no? Porque en las pausas publicitarias tengo que recuperar lo que he perdido durante la maratón de la mañana, ¿no? Y por tanto ese no es mi problema, pero sí que yo tengo una niña que está, digamos, preadolescente, pasando por esa etapa, y quiero que se sienta cómoda con unos kilos de más y que vea a Cristina Pedroche y diga, está fantástica, y vea a una niña, en fin, más entradita en carnes y diga, bueno, pues mira, perfecto. Siempre que se mantenga dentro de unos cánones de vida sana, faltaría más. Susana, ha sido una entrevista muy larga, pero ¿qué reflexión te gustaría hacer de cierre? Dios mío, después de todo. Hombre, que me muero. Vamos, ahora cuando salga de aquí me voy a ir con las patatas fritas a la reunión. Y nada, pues que ha sido un placer, que me has preguntado por muchísimos asuntos que llevaba tiempo sin abordar y sin tratar y sin querer contar, porque el riesgo de una entrevista como esta es que parezca que te pones, no sé, en el púlpito a dar lecciones, ¿no? Y de verdad que es algo que yo no pretendo hacer, porque yo solo quiero hacer bien mi trabajo. No me gusta hablar de entrevistas pagadas o no, porque no soy quien para pontificar ni dar lecciones a nadie, pero sí que hay algo que creo que nos lo deberíamos aplicar y que es un código de conducta que se aplica en Estados Unidos, y es que nosotros no podemos premiar determinadas malas conductas. Nosotros me refiero a los medios, a los periodistas, a los programas de televisión. Creo que una persona que ha sido condenada, por ejemplo, por corrupción, pues no debería poder cobrar por una entrevista, porque si no, de alguna manera le estás diciendo, corrómpete, hazte famoso, ven a mi programa, cuéntalo, que yo encima te voy a dar dinero. Es decir, alguien que ya ha ganado por un delito determinado dinero, que tú encima premies ese delito con una entrevista televisiva, creo que es algo que no deberíamos hacer, pero que no deberíamos hacer ningún medio, debería ser ya formar parte de nuestro código ético, ¿no? Pues muchas gracias, Susana. Esta y otras entrevistas más, mucho más interesantes que la mía, en el canal de YouTube de Fórmula TV.